para nosotras, de verdad es un gusto poderles compartir ese documento porque ha sido un viaje para nosotras en ese mundo de las huertas en Colombia. Y un poco aquí intentamos condensar lo que han sido muchas visitas en las tres ciudades principales, muchas historias y un poco poner allí ese diálogo que comentaba entre lo que es la experiencia europea y, y lo que es la experiencia colombiana, teniendo muy claro que de pronto estamos comparando un continente con un país, entonces hay especificidades y hay niveles muy distintos, pero es una aproximación, tampoco tiene como la pretensión de ser un estudio comparativo, pero sí esperamos que lo que logramos, Chiara y yo, y con pues la experiencia de Replay en ese análisis, entender de lo que es el mundo de las huertas en Colombia, entonces, ojalá sea muy útil para inspirar y para orientar las decisiones que se tomen en, en el proyecto. Entonces, siguiente. Avanti. Ok, quindi il proposito que nos pusimos para este ejercicio de mapeo, que ha sido, digamos, una de las primeras acciones que se implementan en el proyecto, es de perfilar esa realidad dinámica múltiple de las huertas urbanas comunitarias en Colombia. Voy a hacer énfasis todo el tiempo alrededor de esa dinamicidad y esa multiplicidad, porque es fundamental para entender también el tipo de proceso que vamos acompañar en Barranquilla. Perdón. Tiene el objetivo de conocer esas distintas tipologías existentes, entonces, qué tipologías de huertas hay en Colombia, extrapolar de ahí buenas prácticas, lecciones aprendidas a partir de todas las experiencias que hemos venido escuchando, comparar esas prácticas y o integrarlas con la experiencia europea y desde allí aproximarse, y utilizamos la palabra aproximación porque eh, pues el documento, como decía al principio, no tiene como esa pretensión de dar respuesta, de dar recetas, sino que se aproxima al entendimiento de un modelo de huerta urbana comunitaria en Colombia, y desde ahí a unos lineamientos que pueden ser pertinentes con la realidad colombiana y como punto de partida, porque tampoco somos conocedoras del contexto barranquillero, ustedes son los que tienen pues ese conocimiento, entonces desde ahí que sea ese punto de partida para intercambiar y adaptar todas estas experiencias y orientaciones a la contexto muy específico de Barranquilla como a los contextos de los barrios priorizados. Avanti. Perdón que voy a bajar la perrita de acá. Un momento. Me está... Listo. Ok, el documento que van a conocer está organizado en estos elementos. Hay una definición alrededor de las huertas urbanas comunitarias en Europa, de ahí se va a la exploración de las huertas urbanas comunitarias en Bogotá, Cali y Medellín, y digamos, los elementos que hemos venido analizando para poder entender y aproximarnos a ese modelo de huerta urbana comunitaria en Colombia son las políticas institucionales que existen, eh, las políticas públicas, como digamos esos son lineamientos que están en cada institución alrededor de la agricultura urbana y cómo se vincula a la temática de las huertas. También qué iniciativas comunitarias y redes autónomas existen. Entonces, hay una especificidad alrededor de lo que son proyectos que vienen de la colectividad, de la sociedad civil, y después se va, digamos, mirando también cómo se articula la institucionalidad pública con las iniciativas más autónomas, y allí vienen también unos aprendizajes y unas recomendaciones para este proyecto que tiene mucho que ver con esa articulación.
Otro elemento que analizamos es el registro y el mapeo, o sea, cómo en las distintas ciudades existen herramientas que permiten registrar las huertas, en este sentido de visibilizar, poner en conocimiento a la ciudadanía de las huertas que existen, dónde están ubicadas, qué tipo de huertas son, y también de poner en red conocimiento alrededor de las huertas existentes. Y después hay una descripción de las huertas visitadas. Las fichas de registro de cada huerta ya está en Basecamp, ya hay cada, digamos, sí, cada ficha registrada, y también ya está en la plataforma de Gardenizer europea, para que pueda ser migrada a la plataforma colombiana cuando ya esté lista. Entonces allí está el análisis específico de cada huerta, la información de cada huerta. Fueron registradas 20 huertas. Después pasamos a un análisis de resultados para entender si existe un modelo colombiano, analizando el por qué y el para qué de las huertas. Entonces, por qué existen, cómo se crean, cómo nacen y cuáles son los objetivos principales que tienen las huertas, el qué y el cómo. Entonces, cómo se organizan las huertas, qué actividades hacen, cómo se trabaja al interior de esas huertas, y un análisis alrededor de los elementos de sostenibilidad. Entonces allí van a encontrar un poco esa multiplicidad de objetivos, propósitos, formas de hacer las cosas que esperamos pueda inspirar y tener como, dar como esos elementos para decir, ok, en Barranquilla podría funcionar esto, aquí en Bogotá funciona así, porque Bogotá es una ciudad donde, no sé, hay una característica específica, en Barranquilla no funcionaría. Entonces esos elementos consideramos en el análisis que hemos hecho son elementos, digamos, prioritarios y principales para tener en cuenta. Es un poco también lo que estábamos hablando ahora, alrededor de, finalmente, cada huerta es un proyecto distinto porque tiene una comunidad distinta que se va a vincular a ella. Entonces, ¿cuál es ese propósito? ¿Qué mueve las personas a juntarse alrededor de un proyecto común, como un proyecto de huerta comunitaria? ¿Qué actividades funcionan? ¿Qué actividades no? Y este tema de la sostenibilidad, que es un tema muy abierto también en Europa, como ese interrogante alrededor de qué hace finalmente que una huerta sea sostenible en el tiempo, pero también sostenible económicamente, sostenible a nivel social, qué tipo de impactos, de externalidades genera. Y después cerramos con un comparativo entre el modelo europeo y el modelo colombiano, alrededor de esos elementos principales, esas variables de la normatividad, el origen, los propósitos, la organización y la sostenibilidad, como decía. Y en las conclusiones hay dos claves que son las lecciones aprendidas para el éxito de una huerta y las recomendaciones más en clave de políticas públicas y en clave de perspectivas del proyecto Generactor. Ya, Generactor tiene una fuerza y un énfasis puesto en la gobernanza local, en la participación. Entonces, ¿cuáles son esas recomendaciones que la experiencia de huertas en Bogotá, Cali y Medellín nos dan para pensar cómo declinar, cómo implementar estos apellidos de Generator, sí, esos énfasis a nivel local? Y anexos a ese documento van a encontrar entrevistas, van a encontrar extractos de testimonios, que son un poco esas historias vivas de los huerteros, las huerteras, los gardenizer que hemos venido conociendo durante las visitas. Siguiente. Avanti. Ya. Bueno, como hemos recogido la información, perdón, hemos, bueno, partiendo de fuentes secundarias, bueno, todo ese trabajo, las visitas, como saben, se dieron con, bueno, el retraso que tuvo el proyecto en agosto y septiembre, pero veníamos trabajando desde el principio en estado del arte, el entendimiento de lo que existe escrito sobre huertas comunitarias en Colombia, que no es mucho, nos dimos cuenta. Entonces tenemos 16 fuentes secundarias como publicaciones, escritos, documentos. Hemos hecho entrevistas, esas 6 reuniones preliminares que nos han permitido como entender el nivel de información que existe sobre las huertas, el nivel de conceptualización en Colombia.
y también recibir documentos internos de alcaldías, instituciones que trabajan en este tema a nivel local. Hemos tenido 8 entrevistas abiertas a personas informadas. Con eso entendemos líderes de huertas, gestores de huertas, más, digamos, de esos gestores, de esos gardenizers que tienen una visión integral más allá de su huerta, sino que de esa visión de red que es muy importante, una visión de ciudad. Personas informadas como académicos, expertos, personas que vienen acompañando procesos desde hace mucho tiempo alrededor de la agricultura urbana y las huertas comunitarias. Y hemos recogido, además de hablar con cada huertero durante las visitas, que fueron muchas más, pero de estas 2 entrevistas más específicas a huerteros y líderes de huertas, de personas que nos parecieron como más claras, más informadas sobre lo que significa estar en la huerta y que tienen un vínculo muy fuerte con esa dinámica. Y finalmente, de todo eso hemos registrado 20 huertas en la plataforma. Avanti. Bueno, aquí les cuento un poco de algunos ejemplos significativos que hemos tenido la suerte de ir conociendo sobre 20 huertas. Digamos que teníamos un objetivo, además de registrar, además de conocer, teníamos el objetivo de entender dónde las personas de Barranquilla pueden ir a hacer las prácticas, ¿no? Las prácticas voluntarias que se van a dar el próximo año como parte de este empoderamiento y parte de ese intercambio con otras realidades en el país y en Italia. La mayoría de las huertas que visitamos son huertas que pueden recibir voluntarios. Hay algunos elementos que tendremos que volver a analizar juntos con siembra y también ahora conociendo más el grupo y de cuando ya tengamos la definición de quienes podrían viajar las prácticas, sí, a los viajes y también tendremos, como es una realidad muy dinámica, y eso va a salir muy claro en las recomendaciones y en las conclusiones, tendremos que entender si esas huertas a mediados del próximo año todavía están en capacidad de recibir voluntarios, porque una huerta puede ser muy fuerte en enero y ya vuelves a visitarlas en mayo y pasó algo y no hay liderazgo, se perdió la persona, no pudo seguir haciendo ese acompañamiento y la huerta está estancada. Es muy dinámico, entonces tendremos que volver a revisarlo. Lo que yo intenté traer acá es presentarles algunas huertas que consideramos que sería muy interesante que las personas de Barranquilla conocieran y porque tienen elementos muy distintos entre ellas que pueden nutrir ese intercambio que estamos teniendo. Por ejemplo, la huerta Maripuspán, un sueño entre nubes, es una de las huertas que nos impactó más por ser un ejemplo de asociatividad de base. Son mujeres empresarias, mujeres emprendedoras, que empiezan con un proyecto muy autónomo desde una fundación propia, barrial, y que después entra por la capacidad de gestión de la persona que lidera, que es, podríamos definir en nuestro lenguaje, gardenizer, de ese gestor, coordinador de la huerta, tiene una capacidad de aglutinar, de articular y logra articulación con la institucionalidad pública y la huerta madre, la huerta grande de esta fundación, se crea en un espacio público, un parque de la Secretaría de Ambiente de Bogotá. Entonces, eso es relevante también por la idea de parques que Barranquilla tiene, porque la huerta surge al interior de un parque público. Es súper relevante la manera en la cual han logrado la articulación con la institucionalidad pública y también han logrado una comercialización de sus productos. Entonces hay una organización a nivel de vecindario, de barrio, que permite la comercialización de algunos de los productos que se producen.
La huerta Intiva en Bogotá, a diferencia de la otra, es una huerta muy pequeña, una huerta autónoma creada en un espacio público, en un parque, en una de las localidades del sur de la ciudad. Es una huerta que es significativa porque es un proceso totalmente autónomo, todavía no ha sido reconocida, eh, digamos, como formalizadas. En Bogotá hay algo que veremos más adelante, que es un protocolo de formalización de huertas que surgen en espacio público, y eso nos lleva a la discusión muy importante alrededor de la reglamentación, de la normatividad, eh, y de cómo se construye esa normatividad junto con las personas de las comunidades. Es relevante esa huerta porque tiene una organización interna muy fuerte en términos de comités de trabajo, liderazgos compartidos, y tiene un líder huertero, un gardenizer, que tiene muy claro ese tipo de necesidad, digamos, en términos de organización interna, relaciones externas, relaciones con la institucionalidad pública y en términos de trabajo en redes. En estas localidades del sur de Bogotá existen tres redes, pues, existen muchas redes, pero tres son muy fuertes en cada localidad. Bogotá tiene la ventaja o la desventaja de tener eh, alcaldías locales, entonces hay alcaldía de Fontibón y existe una red de huertas autónomas de Fontibón, que es esa localidad, que puede, digamos, interlocutar muy fácilmente con la alcaldía local. Entonces allí podrían pensar la alcaldía de Barranquilla con quién se interfaza, ¿cómo se dice en español? Como con quién interlocuta al interior de cada barrio, o sea, cuál es esa asociatividad reconocida y legítima con la cual se hace la interlocución, que a veces tiene que ir más allá de la Junta de Acción Comunal y por eso lo traigo a colación. Avanti, Chiara. En Cali, esa huerta la conocieron, pues esa experiencia del jarillón lo conocieron cuando estuvieron acá en Cali, y es súper significativo. Yo me alegré mucho de saber que vinieron a conocer directamente esa experiencia y que ojalá puedan profundizar al máximo los que han sido los retos, los aprendizajes, cómo ha funcionado el proyecto del jarillón, porque pues es un proyecto que todavía no podemos decir si es exitoso o no, porque empieza el año pasado, pero ha tenido elementos de construcción participativa, elementos alrededor de la formación, elementos de articulación, sociedad civil con institucionalidad pública que son súper clave para rescatar, eh, dado que es muy similar al propósito de la alcaldía de Barranquilla cuando habla de parques productivos, barrios vulnerables, comunidades vulnerables, y digamos, la gestión de las huertas como espacios de convivencia, como espacios de reconstrucción de tejido social y de reapropiación de un territorio. En este caso, una situación de gestión de riesgo muy importante que de pronto no está igual en Barranquilla, pero un proyecto pensado como parques lineales productivos también aquí en el Jarillón, que me suena mucho con la idea de parques productivos en Barranquilla. Aquí es muy importante la reflexión alrededor del enfoque productivo, porque las huertas en el Jarillón se crean pensando que puedan también generar ingresos para las comunidades, y el mecanismo que se crea entre la institucionalidad y los huerteros en el hecho de remunerar la figura de los huerteros y de los gardenizers en el proyecto. Entonces, es una reflexión que hay que hacer sobre la figura de las personas que se reconocen en el proyecto como gestores del huerto y la remuneración de parte de la alcaldía, que tiene sus pros y sus contras. Entonces, eso lo dejo para la reflexión. Avanti. La huerta étnica, la huerta étnica Retorno al Campo, yo no sé si esa la conocieron, creo que no, es parte del proyecto que de pronto escucharon en Cali por Fernando Patiño de Ríos y Ciudades, que es muy interesante porque junta
empresa privada con institucionalidad pública, con sociedad civil, en el desarrollo de huertas, pero sobre todo en el acompañamiento a huertas ya existentes. Y allí se evidencia mucho el trabajo con comunidades vulnerables en barrios de alto riesgo. De hecho, ahora están en un proceso como de desalojo de una zona muy cercana a la huerta. Y yo quisiera mucho que Barranquilla conociera esa huerta y esa experiencia de manera directa, porque es una gran extensión con población que yo siento que es muy similar a la población, por ejemplo, de las Gardenias, del barrio que entiendo es un poco más complejo en términos de tipo de población y de niveles de pobreza respecto a los demás, y porque crea un círculo de economía circular y crea, sí, como valor compartido entre las huertas, las comunidades vinculadas a las huertas y realidades de empresas privadas en la región, como también de pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, tienen un circuito de comercialización de productos con restaurantes locales en la ciudad. Entonces, es interesante cómo se da un alcance a ese tema de la generación de ingresos en una zona donde es clara que la motivación que vincula a la huerta es una motivación muy centrada también a lo económico, a lo productivo. Avanti. Y en Medellín se señala la huerta de Laboratorio Vivo, que nosotras hemos querido incluir. Es una huerta que está al interior de la Universidad de Medellín, entonces es una huerta con unas características comunitarias, pero no, pero nos gustaría mucho, y eso es una de las propuestas que tenemos también alrededor de las prácticas, que las personas que van como voluntarios desde Barranquilla a conocer las realidades en otras ciudades, puedan hacer como circuitos. De pronto van de voluntarios a una huerta o a 3 o 4 huertas, porque lo que hemos visto es que no hay una estabilidad de trabajo, de dedicación de toda la semana al interior de una huerta, y también que hay experiencias que no podemos definir exactamente como huertas comunitarias, sino más bien como huertas madre, como huertas que son inspiración para otras, que son, por ejemplo, aulas ambientales, así las llaman en muchas ciudades, en Bogotá en particular, o que son laboratorios. Entonces son huertas que inspiran en la forma de organizarse. Esa es una huerta donde la permacultura inspira el diseño como la organización de los cultivos. Es una huerta que implementa relaciones con la comunidad del barrio, como con las comunas más vulnerables de Medellín, y implementa un sistema que viene de inspiración de Brasil, que es un sistema de grupos de compra solidaria, sistema por el cual hay una asociatividad, una suscripción a la huerta, y las personas reciben los productos de esa huerta semanalmente o quincenalmente en canastas. Entonces, hay huertas que son de mucha inspiración para pensarse servicios, formas de generar actividades y dinámicas alrededor de la huerta. Avanti. Avanti. Listo. Di nuovo, avanti. Che non so perché Chiara ti dà un'altra, dagli un'altra volta. Es. No, es. Ok. Bueno, en el comparativo que hicimos entre espérame. Ok, no, me estaba preguntando algo del micrófono. Ok. En el comparativo que hicimos en aproximación entre el modelo europeo y el modelo colombiano, hemos analizado varias variables, como les decía al principio. Hemos visto, digamos, cómo, doy como algunos ejemplos. Por ejemplo, la origen y el propósito de las huertas comunitarias urbanas en Europa está más centrado al aprovechamiento del tiempo libre, a esa también reconexión con la naturaleza, si quiere, pero el tiempo libre, el esparcimiento está muy en el centro del modelo. En Colombia, el propósito que da como ese link, esa inspiración a las huertas, viene muy alrededor de la seguridad alimentaria.
en algunos casos de la soberanía, haciendo distinción entre esos dos términos, la seguridad como el acceso a la alimentación saludable, y la soberanía más centrado a un concepto de lucha política alrededor de que cómo lo cultivo, que tiene como otra carga política en el contexto colombiano, en particular sudamericano. Y otro link muy fuerte que se hace en las huertas es el propósito del cuidado del medio ambiente. O sea, nacen muchas huertas alrededor de esa idea de aprovechamiento de residuos, cuidado del medio ambiente y circuitos de economía circular, que ven en el centro la huerta como ese espacio en el cual se recicla, se separa, se aprovechan los residuos orgánicos. En términos, por ejemplo, de organización interna, ahí pues en el documento cada punto está explicado al detalle, pero darles algunos ejemplos. Por ejemplo, en Europa se nota como una organización muy frecuente con lotes o con microplot individuales. O sea, yo tengo asignada mi cama o mi pedazo de huerta. Prácticamente casi todas las huertas que conocimos en Colombia tienen camas colectivas. Entonces, hay como esa propensión a lo colectivo, que no siempre funciona porque hay una serie de dinámicas, obviamente, que se gestan alrededor del trabajo, del compartir los productos, pero hay como una inspiración alrededor de compartir un espacio común y cultivarlo de manera colectiva. Y otro énfasis pues importante que nos da como las diferencias o las similitudes entre el modelo europeo y el modelo colombiano está alrededor de la normatividad. Una normatividad que seguramente vamos a abordar más adelante en este espacio de encuentro alrededor de la reglamentación, estrategias de seguridad alimentaria en Colombia, donde nace sobre todo, o sea, las primeras normativas y las primeras políticas públicas nacen alrededor de la seguridad alimentaria, reconociendo una necesidad fundamental de la población. En Europa, o el ejemplo que tenemos en Roma, en Italia, el reglamento de huertas urbanas, que ya va a un proceso participativo y un proceso de articulación entre distintas instituciones, y que permite la reglamentación del espacio público, donde todavía aquí están como en esa discusión. El único ejemplo que tenemos es en Bogotá, donde el protocolo de agricultura urbana en espacios públicos es bastante controvertido en la realidad de las huertas y de los huerteros. Y un énfasis muy importante que hicimos en esta parte está alrededor de la sostenibilidad. Como les decía al principio, esta sostenibilidad entendida de manera integral, donde mirar la sostenibilidad ambiental de la huerta, la sostenibilidad económica y la sostenibilidad social. Esas externalidades eh, que la huerta construye, y que algo que emerge pues muy fuerte alrededor de la sostenibilidad en los tres niveles, lo ambiental como lo económico y lo social, son esas figuras de liderazgo que vamos a ver más adelante, eh, eh, como que trainan, ¿no? Que proponen, que articulan, que gestionan. Entonces allí vemos cómo también en Colombia emerge esa figura del Gardenizer, que tiene que ser como explorada, entendida, adaptada más al contexto colombiano, empoderada en las distintas realidades que existen. Avanti, Chiara. Y bueno, pues desde ahí, desde como el entendimiento de todas esas variables, hemos empezado a preguntarnos y aproximarnos alrededor de, bueno, existe entonces un modelo de huerta comunitaria en Colombia o no,
y lo que pues emerge claramente de todos los testimonios, de las experiencias y también del ponerlo en diálogo con el modelo europeo, eh, es fundamentalmente las figuras, o sea, la comunidad que se relaciona, la comunidad que se compromete con la huerta. Sin huerteros no hay huertas, sin una figura de liderazgo o sin más figuras de liderazgo alrededor de la huerta no hay huerta. Cada huerta es un mundo, o cada huerta tiene su huertalidad, como nos dijo uno de los líderes. O sea, cada huerta es totalmente distinta. O sea, un modelo no se escribe, hay elementos comunes que ahora los vamos a ver, pero definitivamente cada huerta es un mundo. Y así tenemos que mirarla, así tenemos que acompañarla, con sus especificidades, con sus características, con sus personas en cada una, con su relación con el entorno y con sus relaciones al interior de las personas que finalmente van creando ese proyecto común. Adelante. Entonces, si quisiéramos aproximarnos a una definición de huerta urbana comunitaria en Colombia, estaría centrada en un concepto de multifuncionalidad, entender la huerta como espacio multifuncional, dinámico, en los cuales se dan varias acciones, se construyen distintos procesos. Entre estos está la reparación afectiva, social de las comunidades que viven las huertas, la recuperación de valores de convivencia, la solidaridad, el compromiso, el respeto, la autonomía, la creación de proyectos de vida. O sea, algo fundamental que se crea alrededor de la huerta es pensar, repensar, transformar en muchos casos el proyecto de vida individual como el proyecto de vida colectivo y comunitario, y la construcción de liderazgos positivos. Y cuando hablamos de liderazgos positivos, era lo que hablaba también esta mañana, alrededor de cuáles son los líderes que estamos acompañando, cuáles son los líderes que estamos promoviendo en todos los escenarios del proyecto, en las comunidades, y cómo los acompañamos a que encuentren adentro de sí esas características que los hacen finalmente esos gestores comunitarios de huertas que permiten de crear membrana, de crear tejido social alrededor de la huerta y estimular ese sentido de ciudadanía con apropiación ambiental y social de los espacios públicos. Y una característica fundamental, como les decía al principio, es la apuesta de soberanía y de seguridad alimentaria, que está muy fuerte en este modelo. Avanti. Yo no sé si estoy muy larga, yo creo que faltan un montón de diapositivas, pero bueno, voy a intentar como resumir. Y bueno, aquí hemos venido como recogiendo, entonces eh, con toda esa información que les comentaba, desde la escucha de las personas que han vivido las huertas, desde ese registro que hemos venido haciendo, hemos intentado sacar lecciones aprendidas. Bueno, ¿qué ha funcionado? ¿Qué no ha funcionado en cada huerta? Y cómo eso habla al proyecto Generactor. Entonces, hemos organizado esas lecciones aprendidas en varias categorías, en la organización interna y en las relaciones, lo que vemos que funciona, o sea, cuando hablamos como de casos de éxito y que debe estar tenido en cuenta en ese proyecto, en ese concept plan que hablamos ahora de huerta, en las Gardenias, en Villa San Pablo, en los otros barrios, es en cuanto a la organización interna, la horizontalidad, o sea, el trabajo horizontal, claro, o sea, el poder generar un trabajo por comités, un trabajo donde cada uno se haga responsable de de su labor, y eso no es tan, o sea, parece como, bueno, pues obvio, tienen que organizarse, pero por ejemplo, en muchas de las huertas que visitamos eso no fue tan obvio, y sobre todo en las huertas que vienen, que inician que tienen su origen en la institucionalidad pública. Cuando viene de arriba hacia abajo, el proyecto no es tan automático que la comunidad tenga esa capacidad de autoorganizarse, esa capacidad de acoger y de mantener una organización interna que permita que la huerta se sostenga, ¿no? Donde haya procesos, las cosas como funcionan, ¿no?
donde haya rutas que se construyen de manera participativa. Y esa horizontalidad tiene que estar articulada a un liderazgo constante, un liderazgo coherente, un liderazgo positivo, como le decía antes. Esa figura del líder gestor de la huerta, en todas las huertas que visitamos, que sentimos que tenían o sea, que habían tenido procesos exitosos, que habían tenido impacto positivo en su entorno y en las personas que las viven, tienen líderes, tienen unos líderes que se hacen cargos, tienen unos líderes que son reconocidos por la comunidad, que van más allá de su beneficio y que ven la huerta como un bien común. Otro aspecto importante es el legado intergeneracional. Eso no es tan automático, no es tan fácil a veces involucrar personas de distintas generaciones, pero es fundamental para el intercambio de saberes y también por algo muy práctico como es el mantenimiento de la huerta en días laborales. Si hay solo jóvenes, y eso lo vimos mucho en Bogotá, en las iniciativas autónomas de jóvenes que durante la pandemia han empezado a sembrar, han empezado a apropiarse de espacios públicos con huertas. Pues los jóvenes, las personas que están en edad laboral o están estudiando durante la semana no están en la huerta o están en la huerta solamente en horas de la tarde. Los ancianos, los niños, el vincular trabajo con colegios, el vincular trabajo con universidades permite que la huerta tenga como un mantenimiento permanente, que es lo que finalmente necesita, además de ser un espacio de diálogo intergeneracional e intercultural. Vinculación de voluntarios, como decía, con convenios. Hay huertas que hacen convenios con universidades para las prácticas sociales. Entonces eso da como la mirada de poder tener personas que permanentemente se hacen cargo de la huerta. Y y bueno, la articulación con el barrio, que es fundamental. O sea, la huerta no es un mundo aparte. La huerta probablemente tendrá un grupo de personas que se dedican a ella, pero la huerta es parte de un tejido barrial comunitario que es fundamental cultivar e involucrar en la huerta. Avanti. Hay lecciones aprendidas alrededor del espacio, de cómo se organiza el espacio, de cómo es visible para el resto de la comunidad. Entonces, la apertura, las cercas que no sean cercas que impiden de ver la huerta, pero que al mismo tiempo puedan, digamos, cuidarla, mantenerla. Espacios acogedores, lo que hablaba ahora Andrea Vignoli de esos espacios minimal, o sea, las huertas no tienen que, o sea, las huertas que hemos visto que son exitosas, entre comillas, no tienen que tener demasiados espacios, demasiado estructurados. Estamos hablando de espacios que tienen una maloca, que permite el encuentro, que permite el cocinar juntos, el compartir alimentos, el reunirse, que sea como un espacio común, ¿sí? Que haya carteles, que haya toda una explicación al interior de la huerta que nos permita entender qué se hace acá, qué queremos hacerlo, cuál es nuestro propósito, cuál es nuestra misión, cómo trabajamos, permite de vincular e inspirar personas a conocer y a vincularse a las huertas, como también todo lo que son las jornadas de trabajo de minga, de sensibilización, de campañas educativas que se hagan en los barrios y también el trabajo con redes sociales, sobre todo las huertas manejadas por personas más jóvenes y allí está también ese tema del diálogo intergeneracional, permiten vincular la comunidad desde el trabajo en redes sociales y el trabajo comunicativo. Avanti. Y otro aspecto súper importante es todo lo que tiene que ver con el manejo de residuos, el reciclaje, pero también el trueque. El entender la huerta como un escenario de economía alternativa, un escenario en el cual se recupera lo que parecería o sea, lo que no es basura. O sea, finalmente la basura tiene una nueva vida si la sabemos aprovechar y también el intercambio de semillas, de formaciones, de trabajo y la conexión con las economías locales, la experiencia con los restaurantes locales, la experiencia de mujeres jóvenes empresarias que comercializan los productos que da
da su huerta a los vecinos. O sea, esos son todos inspiraciones que nos permite conectar con la economía local y con la economía barrial. Y bueno, también los mercados campesinos, que es toda una estrategia que también sugerimos. Y este, que es súper importante, lo hemos venido hablando a lo largo de toda la reunión y bueno, con Natalia le hemos dado pues mucha reflexión alrededor del que entendemos con territorio, pertinencia, apropiación de la huerta, y esta es una lección pues, aprendida muy clara de las experiencias que hemos visitado. El arraigo al territorio, la vinculación de la comunidad de la huerta al barrio, o sea, la huerta entendida como, eh, ¿cómo decir? Como esa espiral que va de afuera hacia adentro, o sea, del barrio, de la comunidad adentro de la huerta, pero después de adentro de la huerta vuelve y sale al barrio, o sea, entra y devuelve también aprendizajes a la huerta como ese mundo vivo, interconectado permanentemente, y allí es fundamental la figura del líder o de los líderes huerteros, ¿no? De esos gestores, de, esta, de esos canales fundamentalmente, de esos puentes de comunicación, de trabajo, de articulación con la comunidad y que esos huerteros, que esos gestores tengan la capacidad de tejer relaciones adentro de la huerta como adextra, como afuera de la huerta. El énfasis muy puesto en la conciencia, en el entendimiento de la huerta como escenario, como herramienta para recuperar la unión, la confianza, la solidaridad de la comunidad. Si los liderazgos tienen claro eso, eso se va permeando en la huerta y el aspecto fundamental de articular procesos comunitarios existentes. Yo allí tengo como una preocupación que creo que he sentido en las formaciones alrededor de la asociatividad de las comunidades en los barrios en Barranquilla. ¿Qué significa para ellos asociatividad? ¿Qué significa para la alcaldía? ¿Cuál es el rol de la alcaldía al promover asociatividades al interior de esas comunidades, de la sociedad civil? Creo que eso es un tema fundamental para tener en cuenta en esa estrategia de diseño participativo y de sostenibilidad futuro. O sea, si no dejamos instalada una organización propia, una organización comunitaria, una colectividad formalizada, es muy difícil que la huerta después pueda sentirse realmente como parte de un tejido comunitario. O sea, siguen siendo individuos sueltos y creemos que la formalización es una formalización, es algo formal, pero crea comunidad y asociatividad alrededor del proyecto. Y eso, por ejemplo, lo están enfrentando en el Jarillón. Entonces yo creo que sería muy interesante conocer ese proceso del Jarillón, de cómo empezaron como grupos autónomos y cómo están acompañando la creación de asociatividad en las comunidades. Avanti. Y bueno, en relación a las recomendaciones, entonces, bueno, las lecciones aprendidas vienen de, ok, eso funcionó en algunas de las huertas que hemos visitado, entonces se puede tomar como no, son digamos, lecciones de éxito, y las recomendaciones van más en clave de hablar al proyecto Generactor, de como de construir ese entendimiento común que un poco Claudio nos decía. Vamos a caminar juntos, vamos a inspirarnos de la experiencia de cada uno, vamos a traer lo que funciona en Europa o vamos a coger lo que no funcionó y lo vamos a transformar para que en el contexto de Barranquilla sí funcione. Entonces las recomendaciones están más hacia eso, o sea, hacia esas líneas, hacia esas guías que nos tomamos el atrevimiento de dar a partir de ese mapeo, como también de lo que hemos visto hasta ahora en las formaciones. Y por supuesto son recomendaciones en construcción, conclusiones inacabadas, son conclusiones que se van construyendo con ustedes. Y están organizadas alrededor de
de unos aspectos que son las técnicas, o sea, esos componentes que van muy alrededor de la organización técnica o de los enfoques técnicos de las huertas, alrededor de lo social, del tejido social, de la institucionalidad y del liderazgo y de las capacidades que queremos generar en las huertas. Entonces, alrededor de las recomendaciones técnicas, emerge la orientación de un enfoque agroecológico donde o sea, que sea muy explícito al interior de la huerta, que sea apropiado y que sea, digamos, apropiado de una manera fácil para las comunidades, para los huerteros, reproducirlo y multiplicarlo. O sea, por eso tanta énfasis en el hacer, en el aprender haciendo, en las formaciones, y que ojalá eso sea como algo que no se da solo al principio, como bueno, ya aprendí a hacer eso, sino que como los socios locales relevan de alguna manera esos conocimientos y es súper importante que Siembra Barranquilla y Barranquilla Verde estén en las formaciones, porque desde ahí que podemos dejar esa capacidad instalada y pensar cómo de manera transversal, ya cuando existan las huertas, se sigue haciendo ese proceso de acompañamiento técnico y sí, de apropiación, digamos, de ese enfoque agroecológico. El tema de pensarse en el diseño de la huerta, las distintas microclimas y la existencia de, o sea, el poder crear espacios donde haya no solo cultivos, no solo vegetales o frutales, sino que haya espacios para las plantas que atraen polinizadores, creando ahí distintos espacios que permiten la creación de microclima en la huerta. En eso de lo técnico, Kiara, si me quieres interrumpir porque no soy la más experta en eso para hacer puntualizaciones, tener en cuenta la transformación de residuos orgánicos, entonces que haya espacios en la huerta donde se hace eso, como también estrategias para permitir que se den esos tipos de acciones, de actividades en la huerta. Incluir el sistema de riego desde el principio, eso lo hemos escuchado ahora y qué bueno que Siembra lo tenga tan claro porque eso parece absurdo, pero hay huertas enormes que se hicieron y no hay como llegue el agua. Entonces, existen, ya se crearon, se diseñaron, ok, ahora cultiven y de dónde voy a traer el agua. Entonces, es una cosa que uno dice, ok, parece absurdo, pero es así. Entonces, incluirlo desde eso y como analizarlo. El poder trabajar en técnicas de reproducción y conservación de semillas nativas, eso también es algo que uno dice, ok, pero pues, obvio, eso se debe hacer, que cada huerta tenga un semillero, pues no es tan obvio. Algunas huertas se acaban porque no, la institucionalidad pública en un momento ya no tiene recursos para garantizar las semillas de las huertas. Eso no es tan sencillo, eso es un proceso, pero se recomienda pues tenerlo en cuenta. La apropiación de tecnologías en términos de autonomía, eso ya lo decía al principio, o sea, a veces pensamos en tecnologías muy complejas que cuando lo vamos a aplicar en la huerta o cuando ya la institucionalidad pública tendrá que ir dejando la comunidad, ir dejando autonomía, pues ellos no pueden sostenerlo. Entonces tienen que apropiar tecnologías que realmente sean fáciles de implementar también a nivel de recursos económicos disponibles. Desarrollar capacidades para la transformación de productos, eso es algo que también vimos muy importante en los aspectos de comercialización. A veces no es fácil comercializar las hortalizas en los mercados, a veces no hay, o sea, ese es otro tema, como el estudio de mercado frente a las necesidades, frente a la demanda de la población, pero la transformación permite como generar un valor agregado al producto y poder implementar ahí pues como estrategias de comercialización. Y eso que les decía al principio, esa formación permanente del aprender haciendo, o sea, eso no es, hacemos un curso, ya sabemos cómo se hace el compost, o ya sabemos cultivar esa determinada planta y ya, es un proceso permanente en el cual tendremos que volver muchas veces sobre los mismos temas cuando ya las huertas estén. Adelante.
En cuanto al tejido social, la anterior, Chiara, no, tejido social. Listo, bueno, eso también, eso también lo hemos hablado. La recomendación de generar un proceso de diseño participativo de la huerta, de todo su espacio, como también de la estrategia organizativa desde el inicio. El, que es lo que hemos dicho hasta ahora, que permite pues esa apropiación, ese empoderamiento del grupo frente a todos los retos que pueden emerger más adelante. El vincular esas personas que tengan ya experiencia en huertas caseras o personas que tengan experiencia de vida campesina. Eso es importante en pensar el grupo que se vincula. La promoción de vínculos y de relaciones de cuidado. Hay algo muy interesante que se hace en algunas huertas. eh, es como hacer ese énfasis sobre o sea, más allá del cultivar, aquí estamos, más allá de cultivar alimentos, estamos cultivando personas, ¿no? Entonces, que el gardenizer, que la persona que es gestora de la huerta, tenga muy claro esa promoción y ese tejido entre las personas y en algunos casos, y creo que sería importante, creo que Barranquilla en algún momento lo habló con una de las personas que participan de los cursos que trabaja en las huertas que está promocionando el BID, si mal no estoy, se habla de un acompañamiento psicosocial por el tipo de población que está vinculada a la huerta. Entonces, todo eso hay que pensarlo. El empoderamiento, la participación, el generar estrategias que permitan eso, el generar redes, espacio de tejido entre huertas, eso lo hablaba Andrea Messori ahora. O sea, qué suerte tenemos en que vamos a crear 4 huertas con personas distintas en 4 barrios distintos y que podamos poner en red ese aprendizaje, como también ponerlo en red con otras huertas que lidera, por ejemplo, Barranquilla Verde, como ponerlo en red con personas que trabajan en las huertas caseras y desde ahí crear ese tejido. Vincular procesos asociativos, eso ya lo decía, procesos asociativos preexistentes, procesos que sean estables, que sean comprometidos, y eso dejo una pregunta para Barranquilla en la mesa, para contestarla después si quieren. Hasta ahora hemos escuchado que no hay asociatividades fuertes en los territorios, pero de pronto hay otros procesos que podemos rescatar. No quisiera que, digamos, que quedara como en liderazgos individuales y porque pues es importante como esos liderazgos colectivos, pero también que seguramente las personas que estamos vinculando en los grupos hasta el momento son personas que tienen un liderazgo eh, alrededor del bien común de la comunidad, pero no sé qué más hay, digamos, a nivel de procesos, ¿no? Si hay algo ya que podemos rescatar, vincular, por ejemplo, la casa lúdica, cómo la vinculamos de una manera más fuerte, porque es un proceso que ya existe, que está organizado alrededor de un escenario, que es hasta un escenario físico, las juntas de acción comunal o más allá de eso. Y identificar en el sistema de funcionamiento de la institucionalidad pública y de las distintas, eh, ¿cómo decir?, de las distintas como representatividades que existen a nivel territorial, donde se generan espacios participativos. Entonces hay, por ejemplo, experiencias en Bogotá especialmente, pero también en Medellín, de cómo los líderes de las huertas se vinculan a los comités de gestión ambiental. Entonces hay como ese tejido que se va y las personas poner personas clave en escenarios clave donde se toman decisiones o donde eh, sí, se teje, digamos, alrededor de la agricultura urbana, pues es fundamental. Y la promoción del diálogo intergeneracional. Y esto, como para cerrar, un poco resume, pues, informa todas las demás variables, es las recomendaciones alrededor de los liderazgos y las capacidades. Y pues voy a ser reiterativa, pero es, está alrededor de acompañar esos liderazgos colaborativos, enlazadores de mundos,
esas personas que saben identificar dónde poner la palabra, dónde poner la acción entre mundos distintos, ¿no? Por ejemplo, entre la institucionalidad y la comunidad, con la academia, o sea, con la empresa privada, que pongan, digamos, esa capacidad de enlazar al centro de esa búsqueda de bienestar de la comunidad y ese sueño de que finalmente va más allá, digamos que el cultivar una huerta va más allá del sustento económico. Entonces, fortalecer esas capacidades de liderazgo, el trabajo en equipo, la comunicación asertiva, la resolución de conflictos, la horizontalidad en la toma de decisiones, eso se llaman en Colombia, pues se definen como las habilidades blandas, o sea, vamos más allá de habilidades técnicas y pensemos en cuáles son esas habilidades que los huerteros y los líderes de las huertas necesitan. El empoderamiento, el entender cómo empoderar un huerto comunitario entendido como colectividad, esa capacidad de leer la realidad, esa capacidad de tener un papel activo, la responsabilidad, el liderazgo compartido. Bueno, son todas cosas que ya hemos dicho. En la práctica, el establecimiento de acuerdos de trabajo en la huerta, o sea, que haya como esa capacidad de crear escenarios de prácticas comunes y las habilidades de planeación. Y eso también estaba en otro aspecto, también las habilidades de proyecto, que hemos visto que son muy importantes para después interlocutar con distintas entidades. Entonces emerge de aquí la claridad como de esa figura del Gardenizer y o sea, algo que es importante es que no estamos, o sea, que quiero como dejar súper claro, no es traer una figura que existe en el modelo europeo y traerla acá, es que en el modelo colombiano hemos visto que existe el Gardenizer. Y las huertas que tienen éxito en Colombia es porque tienen un Gardenizer, como lo definimos nosotros, un Garden Organizer. Y es ese liderazgo que nos piden a viva voz todas las personas que hemos entrevistado de fortalecer, reconocer, darle voz, no dejarlo solo. Entonces es como eso que Natalia muchas veces nos ha dicho después de la primera formación, no podemos dejar solos a esos líderes en sus barrios, en sus comunidades. ¿Cómo acompañamos a que esa figura tenga un sentido y un reconocimiento real? Y finalmente, la recomendación era alrededor de la institucionalidad, de ese rol de la institución en impulsar un marco normativo que reconozca ese carácter multifuncional de las huertas comunitarias, revisar como punto de partida la normatividad de Bogotá y la normatividad de Roma, como otros que puedan existir, pero la de Bogotá es pues, la única que existe a nivel local, emanada por una alcaldía distrital, entonces es fundamental que pueda ser ese punto de partida con todas las, con toda, digamos, la flexibilidad que pueda tener un instrumento normativo para ser adaptado a otra realidad. La estrategia de participación ciudadana, o sea, es como finalmente reconocemos desde la institucionalidad que el grupo que se crea, que la comunidad que se gesta alrededor de una huerta urbana termina siendo un grupo informado que influencia y que debe participar en la construcción de esas políticas alrededor de las huertas. El entendimiento integral de la sostenibilidad de la huerta no cerrada, o sea, la huerta es parte de un barrio, es parte de una zona mucho más amplia, entonces la inspiración, por ejemplo, de los ecobarrios en Cali, de la política de ecobarrios, puede ser muy interesante conocerlas, entonces cómo pensamos la huerta más allá de la huerta. Y bueno, y eso es reiterativo, los espacios de participación que no son espacios de interlocución, cómo vamos más allá de la relación comunidad-institucionalidad incluimos el sector privado empresarial en ese círculo, en esos procesos de valor compartido. Y cómo también bueno, la institucionalidad puede crear otros escenarios de, digamos, de sostenibilidad, como son los mercados, las ferias locales. Eso en Bogotá funciona mucho a través del Jardín Botánico de Bogotá. Y, y bueno, y cómo contar con un sistema de gestión del conocimiento, que eso también
parece algo fácil, no lo es para nada, seguramente las personas de la alcaldía lo saben, pero sin eso, o sea, nos encontramos con realidades en las cuales hay un montón de experiencia y no hay la posibilidad de compartir realmente el conocimiento porque no está organizado, porque no está compartido, porque depende de contratistas. Eso es algo súper importante que los huerteros reclaman a la institucionalidad. Hacen mucho, bueno, para otros hacen poco, pero pueden hacer mucho, pero cada vez que cambia el gobierno, cada vez que cambia el gobierno local, se empieza desde cero, hay relaciones que se crean con los contratistas que finalmente son relaciones de confianza, porque también la institucionalidad entra a ser parte de ese tejido comunitario que está alrededor de la huerta y eso la institucionalidad debe tenerlo en cuenta, como no dejar en las manos de contratistas todo el trabajo que se genera porque pues, es experiencia que se tiene que rescatar y es parte como de esta construcción colectiva. Em, avanti, creo que ya. Em, listo. Y pues para cerrar, como llamar a eso pues, que hemos entendido en ese mapeo, en ese viaje que tuvimos alrededor de las huertas, es la necesidad como de pensar de manera sistémica, ¿no? Cuando hablamos de integralidad, cuando hablamos de participación, hablamos de un abordaje que tiene en cuenta todo un sistema con muchas variables, con muchos elementos, donde fundamentalmente lo que se rescata, y eso me parece súper interesante en pensar en cómo Barranquilla está pensando esa biodiversidad, o sea, está pensando más allá de las huertas, o sea, las huertas son parte de una estrategia mucho más amplia. Entonces, ¿cómo pensamos la transición hacia la sostenibilidad de manera integral y cómo también tenemos en cuenta todas estas iniciativas autónomas, autogestionadas de relación entre las comunidades y el cuidado medioambiental, como estos, digamos, todo esto es apropiado y agenciado por distintos actores sociales y con todo lo que traen esos distintos actores sociales, que son sus culturas, sus cosmovisiones, sus formas, sus visiones, su forma de ver las cosas. Entonces aquí un punto fundamental es la pertinencia cultural de la huerta. Eso es algo que creo que podemos repetir hasta el cansancio, ¿no? Como sobre todo en lo que son los programas que vienen desde la institucionalidad, esos programas de verdad se construyen a partir no solo de las necesidades, sino de lo que son las visiones propias de las comunidades que finalmente van a vivir la huerta y que la alimentan, ¿no? La crean, la construyen día a día como proceso. El tema, bueno, del enfoque de la economía circular, eso lo repetí muchas veces, la colaboración parece algo básico, pero no lo es. En Cali hay 7 secretarías que trabajan sobre huertas, eso lo habrán visto, cada una desde un enfoque, cada una cumpliendo sus metas y el sistema distrital de huertas en Cali, que también puede ser de inspiración, viene como a construir esa articulación entre secretarías después de muchos años que cada una va construyendo por su lado. La alcaldía de Barranquilla tiene la oportunidad de, con un proyecto de este tipo, de construir una forma de relacionarse, una forma de trabajar de manera conjunta en territorios compartidos que de verdad pues es como una oportunidad enorme para aprovechar como la riqueza de cada unidad administrativa de siembra de Barranquilla Verde, de la gerencia social, como de otros, del jardín botánico, que por ejemplo no conocemos a fondo, pero cuántas realidades existen que pueden, desde cada una, desde su naturaleza, influir si pensamos en un abordaje que es sistémico y interdisciplinario y articulado. Y también el entendimiento de la huerta más allá de un parque productivo, ¿sí? La huerta es como escenario terapéutico, la huerta como escenario de encuentro y allí lo que ya mencionaba de acompañamiento de salud mental, de todos los acompañamientos que puedan verse como necesarios más allá de lo técnico de una huerta.
Listo. Entonces esto, digamos, es el mapeo, es lo que hemos venido trabajando en estos meses. Hay muchos videos y muchos testimonios. No sé si tenemos el tiempo, son las 12:30. Ustedes me dirán si son unos 40 segundos cada video. También los podemos compartir pues en el Basecamp y pues en el documento cuando ya lo podamos compartir con todos, allí va a estar pues todo el detalle de todo lo que he comentado.